Dios los bendiga a todos. Manejo de regreso a la casa después de un día de trabajo en el que Dios una vez más siento en mi corazón que se glorifica, que nos ayuda siempre a través de situaciones. Yo le doy toda la gloria y la honra a Dios porque realmente, hermanos, y pues también amigos que verán este video, en mi vida todo lo que sucede depende de Dios. Y he aprendido, hermanos, que lo que viene, sea bueno o sea malo, he de recibirlo y he de esperar siempre la respuesta del Señor. Estaba analizando cómo muchas veces en las congregaciones hoy en día la enseñanza firme, la enseñanza de la palabra de Dios se ha suavizado de una manera en la que no solamente queremos retener a las personas de edad que tienen tiempo en la congregación, no queremos que se vayan, sino que también los jóvenes que sirven se les trata de una manera diferente, esperando que también ellos no se vayan. Cuando realmente, hermanos, la palabra nos enseña que todo aquel que ha sido apartado con un propósito santo, Dios lo va a llamar a cualquier etapa de su vida. Nosotros no tenemos que estar cuidando a nadie para que se vaya o no se vaya de una congregación. Es nuestro deber sembrar esa semilla y si la tierra es fértil, regarla, abonarla constantemente, dejar que esa palabra crezca en esta persona, porque créanlo, aunque no lo queramos, es muy posible que esta persona sea joven, sea adulto mayor, va a tomar su camino y muchas veces se va a retirar, se va a alejar. Yo creo que por eso, hermanos, la parábola del hijo pródigo siempre tiene que ser la enseñanza de toda congregación. No espere que todos los hijos se queden en la casa. Mejor espere que aunque se equivoquen o nos equivoquemos y salgamos de la casa, un día reconoceremos el lugar donde estábamos. Un día reconoceremos los privilegios. Un día reconoceremos la gracia de Dios en nuestra vida y vamos a volver, vamos a regresar. El deber de todo aquel que enseña, el deber de todo aquel que discipula, que pastorea, es tener los brazos abiertos, así como nuestro Padre Celestial los tiene siempre para con nosotros. El problema es, hermano, que las congregaciones hoy se han endurecido. Porque si alguien se va y luego regresa, lo enjuician, lo prejuician, lo señalan. Se acabó la vida espiritual de esta persona porque no importando cuánto Dios le pueda usar, es más el señalamiento del hombre que lo que Dios puede hacer en esta vida. Y ese es el problema de nosotros hoy en día. Nos endurecemos en las cosas que tenemos que suavizarnos, pero nos suavizamos en cosas que tenemos que endurecernos. ¿Quién le dirá a los jóvenes que están haciendo las cosas mal, que son desorganizados, que son irresponsables? Claro, con la palabra de Dios se les tiene que enseñar que cuando uno presenta un privilegio, lo tiene que presentar, hermanos, con el deseo de poder dar lo mejor, con integridad. La palabra nos pide que lleguemos como obreros aprobados, que no toquemos la obra de Dios con manos sucias, que estén limpias, que no tengamos de qué avergonzarnos. No lleguemos solamente porque tenemos un talento, ya sea tocando un instrumento o tenemos la voz adecuada para poder llevar la alabanza en un culto, en una administración. Eso no nos va a llegar a ninguna parte. Es como aquellos que piensan que porque hablan lenguas, ya nos enseñaba el apóstol y decía que el mayor de todos los dones y el que va a perdurar es el amor. No nos limitemos, hermanos, a creer que somos buenos y querer llevar a la juventud de una manera equivocada y a querer llevar a los adultos de una manera equivocada. La llamada de atención es necesaria, pero muchas veces nosotros estamos en contra de la llamada de atención porque tampoco nos gusta que nos llamen la atención. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, quizás porque no nos equivocamos como se equivocan los demás.
No, hermanos, todos cometemos errores en la obra de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, o al menos el que se lo considere. La palabra nos enseña, hermanos, que para poder ser el mayor tenemos que servir. Nosotros, hermanos, no debiéramos de ser los que nos sentemos a la mesa, sino aquellos que sirvamos, porque es más el que sirve que el que se sienta. Hermanos, Jesucristo fue el ejemplo grande. Él vino a servir. Él vino a mostrarnos obediencia al Padre. A mí me da tristeza como predicadores, pastores, personajes que han estado en la obra de Dios por 20 años, que han tenido un ministerio, que Dios se los ha sostenido, se han embelecido, se han cegado. Ahora escuchan neófitos como consejeros. Ahora cuando alguien quiere ayudar, quiere hacer algo, se le ve la chispa, se le ve el deseo de actuar, lo detienen, lo ponen por debajo de sus pies, porque les siervos son ellos. Ahora ya no, los pastores solamente quieren sacar pastores a los hijos de ellos, a los familiares. Qué equivocación más grande, hermano. ¿Se acuerdan en la Escritura cuando se habla de Samuel? ¿Quiénes fueron sus hijos, hermano? Un gran siervo de Dios, y se esperaba que sus hijos fueran grandes siervos de Dios. Lean la Biblia, investiguen la historia. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Elí? Un gran sacerdote de Dios. Lean la historia. El ejemplo está para que nosotros no caigamos. Padres, no sintamos que de nosotros solamente porque el Señor nos ha usado, va a usar también o pidámosle al Señor que use a nuestros hijos. Pidámosle al Señor que si es de darles un ministerio, que se lo dé. Pero nosotros como padres que conocemos lo irresponsable, los haraganes que pueden ser nuestros hijos, caeremos en pecado si nosotros estamos embistiendo algo en ellos solamente por preservar el linaje sacerdotal. Tranquilos, levitas. Tranquilos. Grandes siervos de Dios que dicen que Dios los ha llamado, pero hacen lo que ellos quieren. En vano me dice Señor, dice la palabra de Dios, si no hacéis lo que yo te mando, lo que yo te digo. Hermanos, es necesario reflexionar que en estos tiempos no podemos ocultar, hermanos, que debe de haber amor, sí. Debe de haber comprensión, y la palabra nos exhorta a que si nosotros vamos a acercarnos a un hermano, lo hagamos con mansedumbre. No vaya a ser que un día seamos encontrados en la misma falta, deslicemos y nuestra caída sea peor a la de ellos. Pero también es necesario que el pecado sea señalado, que exista el orden en toda congregación. ¿De qué nos sirve tener una buena doctrina? ¿De qué nos sirve, hermanos, conocer la palabra de Dios si somos oidores, si somos personas que podemos escribir un bosquejo, que podemos transmitir ideas, pero no las cumplimos? Siempre es de la manera en cómo nos sentimos. Si nos sentimos espirituales, lo hacemos de una cosa, de una manera. Si nos sentimos caídos, amenazados muchas veces, porque ahora a los pastores les da miedo que los ancianos les quiten la posición. Qué vergüenza que un siervo que se sienta llamado de Dios piense que un hombre va a llegar y va a usurpar su puesto. Qué terrible que ahora los siervos de Dios están amedrentados que les vayan a dividir la iglesia por el amor de Dios, y el cielo mismo fue dividido. ¿Cómo vas a parar tú que la cizaña deje de crecer en medio del trigo? Te compete a ti determinar lo que hará o no hará una persona. Por más que tú quieras impedir algo, si tiene que darse, se va a dar, porque es necesario que se identifiquen quiénes son los espirituales de los carnales. Las disensiones en las iglesias son necesarias, hermanos. Claro, no hay que dejar que la obra sea vituperada. Claro, hay que estar atento a no dejar que la obra no sea dividida por mentes sucias, por personas que tienen
son personas inescrupulosas que no tienen temor al juicio de Dios. Claro, yo lo entiendo, el celo a Dios, el celo a la obra tiene que existir en todos nosotros, pero no consideremos nuestros temores infundados al celo de Dios o al celo de la obra. Que tienes miedo que te quiten el diezmo que estás recibiendo, que te quiten la cantidad de dinero que estás recibiendo. Cuando se dividieron las 12 tribus de Israel, el problema fueron los impuestos. El problema fue que aquel que lideraba dijo: si mi padre los trató así, yo los voy a tratar peor. Parafraseando el texto bíblico. El dinero. Pero vino Dios y dijo: ¿sabes qué? A este le voy a dar tantos y a este le voy a dar tantos. 2 tribus quedaron en Judá. La de Judá y Benjamín. 2 tribus quedaron. Corríjame usted si estoy equivocado. Dios permite que existan aún las divisiones, porque el propósito de Él no está en el montón, no está en la cantidad. Como muchos ahora quieren pensar que el éxito religioso existe en la cantidad de miembros o en la cantidad de personas que diezman. Dios trabaja con un remanente. Y ese remanente eres tú. Ese remanente soy yo. Los pocos que hemos quedado. Y si aún creemos que somos pocos los que hemos quedado, así como aquel profeta le dijo: 7,000 he guardado. Corríjame si me equivoco, por favor. Cuando digo corríjame si me equivoco, porque yo también soy ser humano. Yo también me puedo equivocar. Pero este es mi punto de vista. Y yo no te estoy pidiendo que tengas el mismo punto de vista conmigo. Tampoco quiero atacar a nadie. Realmente el juicio siempre lo va a traer el Señor. Nosotros no podemos hacer nada. Pero hay que tener temor a ese juicio. Yo creo que el tiempo de Dios es hoy. Para que nos arrepintamos, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, como te quieras llamar, o como tú te sientas que es el llamado de Dios. Si tú realmente sientes que Dios te ha llamado en alguno de los ministerios, gloria a Dios por eso. Pero mantente íntegro. Que si el llamado ha venido de Dios, que no se meta tu carne, que no se meta tu pensamiento creyendo que porque tú eres el elegido, tú eres el escogido, que porque tú eres el llamado, tienes la capacidad de ir en contra de los designios de Dios o de tú anteponerte a la voluntad de Dios. Juzga como tiene que ser debido. Juzga al pueblo. Guía al pueblo como algo precioso, porque no es tuyo. Se te ha sido entregado. Tú no moriste por ellos. Por mucho que digas: a mí a los pastores nos van a pedir cuenta. Si el diablo lo persigue a usted con pistola, nosotros con metralleta. Miren, les voy a decir algo. Ya dejen de estar hablando tanta bobería. O como me dijo mi hermano pastor a mí, que dejara de hablar tanto carburo, me dijo un día. Yo no sé qué tan grande fue el pecado para que me dijeran eso, pero quizás a veces nosotros hablamos de más. Y aún este tema que estoy compartiendo, o al menos este pequeño pensamiento contrariado tal vez, no sé cómo lo vayas a tomar, va a ser criticado también. Y la mayor crítica que puede existir es cuando te dicen: mírenlo. Yo estoy hablando de mí, estoy hablando en general. El que no se congrega, el que no diezma. Porque hoy la base de la espiritualidad, la balanza espiritual de las congregaciones, de los siervos de Dios, es porque te tienes que congregar todo el tiempo. Porque les tienes que besar los pies, ya no a Cristo, sino a ellos. Y porque tu ofrenda, tu diezmo, no puede faltar. Aquí está mi cara, no me estoy escondiendo. Yo no estoy en contra del diezmo, no estoy en contra de la ofrenda.
Yo estoy en contra de que lo hayan convertido en el todo y la santidad de la iglesia. Porque ahora las predicaciones tienen que llevar el sabor del dinero. Porque ahora las predicaciones tienen que llevar la crítica y el señalamiento de lo que tú haces, no espiritualmente, sino enfrente de la congregación, con respecto a las finanzas de la iglesia, tus colaboraciones, tus aportaciones, cómo tú sirves. Yo he visto personas que se han matado en las congregaciones, que le han servido más al pastor que a Dios. Y así como los pusieron, los quitaron. ¿Qué vamos a decir ahí? ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Se acabó su ciclo? ¿O simplemente el hombre que lo puso ya no le vio más potencial y dijo, Dios, se acabó, ya estuvo, hasta aquí llegó? Es muy indignante, hermano, porque ahora hay que pagar una cuota religiosa. El diezmo ya no es solamente para solventar los gastos de la obra, es para solventar el ego del pastor o de los siervos que están a cargo, de las familias pastorales. Y dirán ustedes, ahí ya te estás metiendo en demasiado. Hermanos, es que abarca todo. Porque lamentablemente ahora la esposa del pastor es pastora. Porque ya no solo predica el pastor, sino que predica la pastora. Porque ya no solo pastorea el pastor, sino que pastorea la pastora. Todo lo que se enseñó, todo lo que se defendía, hoy se ha tirado a la basura. Ahora las razones bíblicas ya son simplemente un criterio que se ha suavizado conforme a lo que se da en las familias, en las cabezas de los ministerios. Como les digo, se llaman pastores, no se llaman a siervos que Dios quiere levantar, no. Se llaman a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los cuñados, a los yernos, todo lo que sea familia, ahí va. Muchos lo merecerán. Yo creo que hay hijos de pastores que realmente tomaron en serio el ministerio, el compromiso. Tomaron en serio el sacerdotado de su padre y realmente no han sido estorbos, no han sido hijos perfectos, pero que realmente respetaron el ministerio y se han consagrado para la obra de Dios. Los hay. Esto va para los que no lo son. ¿Y acaso es para que los quiten? No. Es para que recapaciten y para que aprovechen las oportunidades que muchos le hemos pedido a Dios y que no se ha dado. Y muchos dirán, ¿pero por qué no se ha dado? Mire, les voy a ser bien sincero, no se ha dado porque el hombre no ha querido, pero Dios sí quiere. Porque donde quiera que va mi vida, yo predico la palabra de Dios. Donde quiera que va mi vida, yo trato de ser ejemplo y muchas veces fallo, pero me levanto y sigo tratando y sigo tratando. Y yo no soy perfecto. Tengo mis defectos como ser humano. Al igual que usted, al igual que muchos que van a escuchar esto. Y por esos defectos somos juzgados. Y lo más terrible, o quizás lo más hermoso, es que Dios por esos defectos nos escoge. Porque Dios vino por lo que se había perdido, hermano. Dios no vino por los santos. Dios no vino por los que nacieron en cuna de oro. Dios no vino por los sanos. Vino por los que estaban enfermos. Vino por aquellos, hermanos, que no somos perfectos, que cometemos errores. Porque en todas esas debilidades Dios se perfecciona. No solamente en la enfermedad de Pablo, es en cada cosa que nosotros reconocemos que tenemos, pero que se la entregamos a Dios porque nosotros no podemos con ella. Y que día con día tratamos de hacerlo mejor. El problema es que el ego de los que están arriba ya no les permite ver eso. Y son capaces de juzgar a los pequeños. Recuerdo el día que el Señor me levantó en profecía, fue hermoso. Oraba, yo le clamaba, por años le clamé, yo no sé cómo muchos se levantan en profecía cada rato, que Dios juzgue.
Personas que han andado dando vueltas ahí ocupadas en las labores, como Marta, ocupada y afanada, trabajada. Llegan, se ponen el velo y de repente se hincan o se sientan y empiezan a... Yo no sé, hermano. Ustedes saben de qué les estoy hablando. Yo oré por años, hermano. Primero para que el Señor me bautizara en el Espíritu, porque me dijo un amigo muy querido, él es pastor, que solo de esa manera yo podía servir más a Dios, para poder ministrar al pueblo. Me metí con Dios, recibí lenguas. Años después el Señor me levantó en profecía. Cuando me levantó en profecía antes, Él me mostraba una imagen muy hermosa, donde había muchos vasos cristalinos, un estante grandísimo. Vasos grandes, hermano, grandes, de todos los tamaños, hasta abajo, de arriba hacia abajo. Y abajo estaban los más pequeñitos. Yo le dije, Señor, yo sé que yo soy uno de los que están allá abajo. Yo sé que soy un vaso pequeñito, Señor amado, pero soy un vaso tuyo. Y si tú quieres, Señor, usa mi vida hoy. Y ese día el Señor me levantó en profecía. Yo me sentí bendecido, hermano, y hasta el día de hoy nunca olvidaré lo que Dios hizo por mí en ese día. Y estoy dispuesto a que me siga usando, pero no sucede cuando yo quiero. Tengo que buscarlo, tengo que meterme. Y el Señor lo hace una y otra vez. Y le doy gracias por eso. Pero el Señor me mostró ese día que hermanos pastores, ancianos, supervisores, coordinadores, líderes, ayudas, sugieres, personas que sirven en algún tipo de ministerio, no son solo ustedes. Dios puede usar a cualquier vaso, en cualquier momento. Aquel que ustedes hayan visto sucio, tal vez, no apto, no preparado. A los siervitos pescadores cuando predicaban les decían, y esos que no son del vulgo. Es cierto, les digo, pastorcito, ustedes no han convertido lo que convirtió Pedro en su discurso. Ni yo lo voy a hacer tampoco. Apenas si tengo unos 3 o 4 por ahí. Pero no he sido yo. Porque solo somos vasos. Así como no era la sombra de Pedro. Es Dios siempre que tiene propósitos. No neguemos el propósito de Dios en cada vida. Y si esa vida falla, miren, clarito. Si es de Dios, perseverará. Y si no es de Dios, miren, igual que los otros, van a pasar. Todo lo que no es de Dios es pasajero. No tengas miedo, pastor. Sé bendecido, bendice a otros. Tu vida va a ser exitosa y no estoy hablando con bienes. Eso viene después. Dios nunca te va a desamparar. Porque si Dios te ha levantado, Dios te va a proveer, Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a usar de una manera milagrosa, poderosa. El dinero es lo de menos, hermano. Dios es el Dios del oro y la plata. Que muchos diezman y otros no. Bendícelos. Tarde o temprano lo van a hacer. Pero no porque tú los estés cuidando todo el tiempo, sino porque el Señor pondrá en ellos el anhelo, el deseo de hacerlo para bendecir la obra de Dios. Y tú también, cuando recibas los diezmos, no los metas al banco como aquel que enterró el talento. Ponlo a producir. Porque las ayudas que se daban en Hechos de los Apóstoles eran para bendecir a otros, a los que necesitaban. Tenemos que entender que las cosas se tienen que hacer conforme al aspecto bíblico, no conforme a nuestras ideas, a nuestros ideales. Perdónenme, hermanos, si yo los he ofendido con esta palabra, pero es necesario que la escuchemos, aunque sea para que te enojes,
para que me critiques, para que me señales. Y usted dirá, usted está haciendo lo mismo con nosotros. Hermano, yo lo que estoy haciendo simplemente es siendo claro. Así como el de arriba se corrige a los de abajo tienen que entender que muchas veces tenemos puntos de vista en el Señor. Y si es del Señor, toma la palabra. Y si esto bendice tu vida, toma la palabra. Y si no, deséchala. Igual mi deber no es hacer controversia, o mi anhelo no es hacer controversia. Mi anhelo es decirte que hoy en día, las congregaciones están enfermas. Los vasos están quebradizos. No es Dios que se confunde ni que se equivoca. Somos nosotros los que lo arruinamos. Y solo porque alguien no diezma, eso no quiere decir que no sea útil para la obra, o que sea una persona que no está apta para ejercer un ministerio. O solo porque una persona no se congrega todo el tiempo, no quiere decir que esta persona no busca a Dios. Cuando le des un privilegio, cuando le des tiempo completo en la obra, entonces tómale el tiempo que va a la obra, pero por ahorita el que está asalariado eres tú. El que recibe sueldo y salario eres tú. A ti te conviene no faltar ni a las búsquedas. A ti te conviene no faltar ni aunque estés enfermo. Ahí estás queriendo que la gente enferma vaya a la iglesia a enfermar a otros. No hay sabiduría en eso. Estás queriendo comprometer a gente que muchas veces va con mucha necesidad a la iglesia a escuchar palabras. Y lo que van a escuchar es simplemente las necesidades de una iglesia que necesita dinero. Si necesitas dinero, iglesia, porque no has confiado en Dios. Déjame decirte, pastor, iglesia, ministerios raquíticos, enanos espirituales. Estás pidiendo dinero porque no has confiado en Dios. Tú estás queriendo decir, usted no tiene porque no da. Dale tú entonces, si tú tienes más, dale. Si tú tienes el ejemplo de Dios, ¿por qué no le das al que no tiene y le demuestras con hechos lo que tú estás predicando? Sino que te pones a criticar, pero tú eres el que menos que da. Tú eres el que anda mejor vestido, el que tiene los mejores carros. Tú vives en una casa, pero el pueblo vive amontonado en un apartamento, vive en un garage. Es necesario que entendamos. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Seamos comprometidos. Seamos comprometidos. Lo que yo te estoy diciendo lo tengo que cumplir. La palabra que yo hable con mi boca es la que me va a juzgar. Nosotros somos presos de nuestras propias palabras. Por eso tenemos que tener cuidado de toda palabra, buena o mala, ociosa, necia. De todo vamos a dar cuenta, hermanos. Cuanto más aquellos que se les ha dado el ministerio de la enseñanza, como maestros, como guías espirituales, y están ocupando la posición y el tiempo para poder enseñar a otros, para poder desquitarse, para llevarte de paso. Ves gente que trabaja, lo aparta. ¿Por qué? Porque tiene miedo que se ilumine más. Me acuerdo cuando yo comencé a hacer videos, hermanos, y créanme lo que me decepcionó y por eso paré. Empezaron a criticar diciendo gente que quiere sus 5 o 10 minutos de fama. Yo me sentí mal porque yo me sentía con un fuego, con un deseo de predicar. Claro, yo no soy un expositor como lo son muchos. Yo no tengo las capacidades de otros que son teólogos, doctores. Yo no he leído la Biblia ni tan solo una vez completa, hermanos. Yo no soy como otros. Pero de lo que sí estoy seguro es que el mismo llamado que tienen ustedes lo tengo yo.
Y que a Dios le basta simplemente con su Espíritu Santo para que nosotros, los del vulgo, los que no estamos preparados, los que no tenemos conocimiento, los que tal vez no nos quemamos las pestañas como ustedes, seamos iluminados y usados en un momento determinado, así como Dios los usa a ustedes de una manera diferente. Su trato fue diferente al de nosotros. Hay que leer la palabra. Hay que leerla, claro que hay que leerla. Pero no mandes a una persona a leer toda la Biblia para poder hacerle un llamado. ¿En qué base está eso? La palabra de Dios se resume en que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí se basa todo. El amor del Padre para con nosotros. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. Yo quisiera saber qué grande era la Biblia que leían los apóstoles cuando predicaban, cuando hablaban de Cristo Jesús. Citaban al profeta, a los profetas, a los que hablaron del Mesías, que profetizaron acerca del Mesías. Hoy no, hoy quieren que uno se sepa toda la Biblia. ¿Para qué? ¿Para hacer controversia? ¿Para poder debatir y decir todo lo que tú sabes? Yo prefiero decirte que Cristo es el único camino al Padre. Que Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo y su Hijo fue obediente hasta la muerte. Que yo he creído que la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario me ha lavado a mí, a mi familia, a todo aquel que cree en Él, de pecados pasados, presentes y futuros. Que por sus llagas, así como lo dice el profeta, esas enfermedades han sido curadas. Las que llegan a tu vida, las que llegan a mi vida. Yo he creído en eso. Yo he creído que mi Dios es fiel. Yo he creído que de Él emana la vida. Yo he creído que no hay razón fuera de Él, hermanos. Y yo en eso he creído. Yo no he creído en ningún pastor, yo no he creído en ningún hombre. Yo no estoy atado a ninguna congregación, ni a ninguna religión. Yo estoy atado a aquel que me da la vida todos los días y por eso le sirvo, por eso le amo, por eso le sigo. El hombre se ha equivocado, el hombre ha fallado. Yo no puedo poner mi mirada en el hombre. Como neófito al inicio, quizás cometí el error de hacerlo. Pero ya no. He entendido que al inicio de oídas te había oído, como dijo Job. Pero que ahora mis ojos te ven a través de los milagros que pasan en mi vida, en mi familia, de las experiencias que puedo vivir en el Espíritu. De esas cosas que los que critican y señalan no las pueden ver ni las pueden vivir. Pero que yo sí puedo dar constancia, hermanos, y testimonio de que en todas ellas Dios ha estado conmigo y que Jesucristo siempre ha sido el amigo que me ha respondido, que ha estado conmigo. Yo sí creo que Él es mi amigo. Yo sí creo que Jesús es mi amigo. Y por eso yo le pido al Padre en su nombre. Yo sé que Él intercede por mí y puede interceder por ti. Yo te doy gracias por haber escuchado. Si te enojaste en algún momento, la palabra siempre va a confrontar. Si he dicho algo indebido, primero le pido perdón a Dios y luego le pido perdón a aquel que se haya ofendido. Pero si tú puedes captar un poco de la obra de Dios en mi vida y la palabra de Dios, toma este mensaje, toma lo que te corresponde. Como te dije antes, desecha lo que no te convenga, pero no dejes que el enemigo también te ensucie, porque si Dios te ha hablado ahora, es tiempo que cambiemos. Oramos al Señor Padre y buen Dios que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor, delante de tu presencia en esta hora. Gracias, bendito Padre, porque me permites hablar a través de estos medios. Yo no sé quién va a ver o no va a ver este video, pero en algún momento, Señor, alguien lo verá y será bendecido, será edificado. Esto no es para hacerle lado a los que están en contra de los pastores o de la manera que trabajan en las iglesias.
es simplemente para que toda la iglesia reconozca que son hombres los que están delante y que tenemos que orar por las eminencias, por las autoridades. Que no pongamos nuestra mirada en ellos, que simplemente oremos, que clamemos por sus vidas, para que Dios les bendiga, los siga usando, para que Dios restaure, porque muchos siervos de Dios que hemos admirado, que hemos respetado tanto, necesitan volver a la senda antigua. Señor, guarda, Padre, a cada pastor, bendito Dios, que en su interior sabe que tú le has llamado y que quiere hacer las cosas bien delante de ti, Señor. A los que se han apartado, bendito Dios, y que de alguna manera han suavizado, bendito Padre, la entrega del mensaje bíblico, el cuidado del ministerio, Padre Santo, de las vidas que tú has puesto en sus manos. Padre, perdónales y restáuralos. Aquellos que se han enfermado, bendito Dios, de la presión, del colesterol, de la diabetes, por las opresiones, bendito Dios, de la obra, porque es una gran presión, bendito Dios. Aún Moisés renegaba porque es difícil, porque ahora el pueblo es duro de servicio. Me incluyo dentro de ellos. Bendice estos varones, bendito Dios, que de alguna u otra manera están sufriendo. Aquellos que también están pasando, Señor, motivos de finanzas difíciles. Provéeles, Padre Santo, y demuéstrales que no es, bendito Dios, el hombre quien provee, que eres tú el que se encarga de sus necesidades, de su familia, de su salud, de su linaje. Que no es necesario levantar a sus hijos como pastores, a no ser que ellos realmente, no por una buena intención, tengan el llamado, hayan trabajado en la obra. Señor, tú sabes a quién llamas. Los que están a cargo, por algo es. Tú lo has permitido. Te doy gracias por sus vidas, por los que se guardan. Te doy gracias por aquellos que perseveran. Te pido que me ayudes a perseverar, bendito Dios, y todo aquel que está viendo este video, que lo vaya a ver, que pueda perseverar también en ti, bendito Padre. Señor amado, que sepamos entregarnos delante de tu presencia, Señor. Ponerte a ti primero, bendito Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poder hacer las cosas bien, Señor. Ayúdanos a respetar, bendito Padre, a no tomar por poco el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a bendecir a otros, bendito Dios, y a buscar siempre tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios siempre haga resplandecer su rostro. Que podamos ser testimonio. Y una vez más, espero que esta palabra sea de bendición. Que sepamos guardarla en las tablas de nuestra mente, en las tablas de nuestro corazón. Y que sepamos también entender que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y que Él utiliza también vasos pequeños. Gracias por haber escuchado, y en el nombre de Jesús sean sus vidas bendecidas y sus familias también. Amén.